Qué rico que se veía todo eso. Pero bueno, ahora hablemos del oído, porque la cera que está dentro de nuestro oído, bueno, está ahí para protegernos. Pero cuando hay acumulación nos genera picazón, molestia, incluso hasta sordera, como que usted siente que no escucha muy bien. ¿Cómo se debe de limpiar o nos podemos rascar? Esas respuestas nos las tiene doña Argeli Guzmán, quien es audióloga. Argeli, a ver, ¿qué tan frecuente deberíamos nosotros realmente limpiarnos el oído? Buenos días. Buenos días. Bueno, hay que tomar en cuenta que como tal hay limpieza externa e interna, ¿verdad? De forma externa es súper importante limpiarlo todos los días, ¿ok? De forma interna, el oído ya tiene un sistema de protección y de limpieza natural. Claro. Entonces, como tal, únicamente hablando con el movimiento de la mandíbula, comiendo, eso genera un movimiento en el conducto auditivo, lo que va a hacer que vaya saliendo la cera. Argeli, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? A ver, con un pañito, ¿cómo lo limpio? Ok, bueno, como tal, de forma externa es súper importante, pues claro, que sea un pañito, toalla, que esté limpio, ¿verdad? Nada que utilizaron para limpiar los lentes ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, vamos a ponerlo sobre el dedo. ¿Cómo es ese boquito que usted hizo en el dedo? A ver. Hice así. Como así, lo sujeté. Ajá. Y le da vueltita. Así. Ok, vueltita, ¿verdad? Alrededor del dedo. Entonces, por acá es súper importante limpiar toda la estructura. La oreja o pabellón auricular, como lo conocemos nosotros. Ok. Y aquí también. El dedo solamente se va a introducir hasta donde entra, ¿ok? Ya más ahí adentro no vamos a insertar nada, ¿ok? Básicamente casi que limpiarlos con los codos. Sí. Ahora, Argeli, el grosor del pañito, ¿verdad? Porque hay algunos que raspan o que tal vez es papel, servilleta y duele. ¿Cómo debe ser? Bueno, es muy importante que sea suavecito, ¿verdad? Que no sea algo que suelte como mucho algodón. A veces tal vez pueden utilizar, o las personas utilizan, algodón y lo enrollan y eso puede hacer que vayan a quedar fibritas por ahí. Entonces tiene que ser compacto, que no sea muy duro, que vaya a raspar tampoco, suavecito. Argeli, ¿cuáles son los movimientos? ¿Puede usted explicarnos cómo debo de limpiarlo? Porque a veces uno violentamente, ¿verdad? Se quiere hacer así. Sí, correcto. Bueno, como tal, con muchísimo cuidado, acá, toda esta porción. Muchas Siempre personas... en esa forma. Sí, bueno, de igual forma, porque es como recomendado empezar por acá, porque vamos a ir tal vez de lo que está menos sucio a lo que puede estar más sucio, ¿verdad? No vamos como a meter el dedo y va a salir la cera y después vamos para arriba. Entonces, es muy importante acá, ¿verdad? Movimiento suave. Muchas personas a veces tienden a no limpiarse acá o incluso detrás de las orejitas, también es bastante importante. Entonces aquí hacia abajo y después vamos a ir hacia la concha de la orejita, así se llama, concha, esta estructura de acá, y aquí hasta donde entre la entradita. Pero, ok, vamos a la entrada. ¿Ahí hasta dónde puedo meter el dedo para asegurarme que, ¿verdad? Porque a veces pica o molesta. ¿Cómo lo hacemos? Explíquenos, por favor. Como tal, bueno, esta orejita es muy grande, entonces va a entrar hasta donde yo lo deje entrar, pero generalmente lo que puede entrar a veces es como hasta acá, lo más, depende mucho del... ¿Hasta dónde? Como hasta acá, ¿verdad? Depende mucho, por ejemplo, de que si tal vez la persona tiene uñas largas, si el dedito es más grandecito, pero lo importante es que hasta donde entre, ¿ok? No hay que enfocarse tanto en qué tan adentro, hasta donde entre es lo importante, nada más. ¿Y qué movimiento hago ahí adentro? Movimiento como circular para limpiar alrededor del canal, ¿ok? ¿Qué pasa si la gente utiliza, por ejemplo, el dedo pequeño para llegar más a fondo? ¿Hasta dónde no se debe llegar? Ok, bueno, como tal, se puede utilizar también el dedito pequeñito, pero este dedito nos da como más seguridad, ¿verdad? Al no ser tan pequeñito, evitamos también que lo vayamos a insertar súper adentro. Pero pues en realidad nada más la entradita es suficiente. No hay como una cantidad que uno diga, ¿verdad? Como hasta ahí o no, pero generalmente no va a entrar muy adentro el dedo. Ahora, ¿qué pasa si uno tiene llaves, lapiceros o hisopos, verdad? ¿Cómo los utilizamos? ¿Se pueden utilizar? Ok, eso es súper importante. Como tal, hay que evitar introducir cualquier cosa. Por acá yo aquí tengo unas muestras de lo que generalmente las personas pueden insertar. Entonces, muy normal que si usted va en el carro, se baja y le empieza a dar picazón, mete la llave y empieza a rascarse.
esto tiene puntas, puede ser punzocortante, puede generar pequeñas laceraciones y puede dañar. Muchas veces las mujeres las prensitas, ¿verdad? Las meten y empiezan a rascarse también. Hay que evitar eso. ¿En qué momento, Argeri, ya procede un lavado de oído? ¿Cuándo ya es necesario un lavado de oídos? Bueno, como tal, lo importante con los lavados de oído es que tiene que hacerlo pues un especialista, un médico que esté certificado y que sea bajo revisión, ¿verdad? Como tal, no en todos los casos se recomienda un lavado, pues hay otros procedimientos un poquito menos invasivos, como por ejemplo la succión o microsucción del cerumen, ¿verdad? Pero ¿Cómo por ejemplo, eso? Esto por acá lo que hacen es que le ponen a veces suero fisiológico o incluso como agüita caliente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con esto? Si una persona no ha tenido una revisión anteriormente o compran, por ejemplo, una jeringa en la farmacia y la llenan de agua, no saben con qué tanta fuerza pueden empujar o si como tal tienen tapado el oído porque hay cera, porque también eso sucede, que una persona puede no tener cera y tener el oído tapado. Entonces, ¿cómo se usa eso? Explíquenos. Bueno, como tal, pues lo que hacen los médicos es que insertan, en este caso, esto es como una canulita y empiezan a irrigar, a meter el agua, ¿ok? O sea, esto iría... Sí, iría como en el conducto y se empieza a irrigar. Entonces, empiezan a echar agua, ¿verdad? Como le digo, pues esto tiene que ser muy controlado y tiene que hacerlo pues un especialista, porque ahora con el internet las personas acceden a sitios para comprar cosas y tal vez pueden comprar algo parecido y no tienen control, no tienen pues entrenamiento, no están certificados para hacerlo y lo que pueden hacer es generar daños, incluso hasta impactar más la cera, dañar el tímpano. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Cuando un doctor hace eso que usted estaba ahorita mostrándonos, ¿qué va a sentir la persona por dentro? Bueno, como tal, lo que generalmente experimentan las personas es a veces sensación de alivio, ¿verdad? Porque si tiene un tapón y está muy tapado, dice, bueno, qué bien, siento que puedo escuchar un poquito más, pero hay que tener cuidado también, ¿verdad? Porque como decía, pues podría generarle a la persona un poquito de mareos, un poquito como de incomodidad o a veces sentir el oído un poquito tapado en el momento, ¿verdad? Entonces eso podría suceder. ¿Estos hisopos o aplicadores los podemos utilizar? Bueno, con los aplicadores hay que tener bastante cuidado, ¿verdad? Porque en realidad no recomendamos insertar nada, ¿verdad? Como decía anteriormente. Por ejemplo, estos son bastante largos, entonces las personas a veces no tienen control de qué es lo que están haciendo. Entonces lo que hacen a veces es que cuando meten un hisopo creen que están limpiando, porque claro, puede ser que limpie un poco alrededor del conducto, pero si la persona tiene más cera al fondo, lo que empieza a hacer es que empieza a empujarla hasta que ella pueda incluso generarse o hacerse como una pared, disculpe, o incluso seguir y impactarse incluso contra el tímpano. ¿Hay posibilidad de que usted con eso mueva ese taponcito? Bueno, vamos a ver, que aquí está bien pegado, ¿verdad? No, digo, en la vida real. Ah, bueno. sí, como vamos. No, claro, ¿ves? Claro. Entonces, él puede moverse incluso más y puede, como decía, impactarse en el tímpano. Claro. Dice Carolina en nuestro Facebook que ella su hija tiene el tímpano cicatrizado, que se ve muy delgado. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que sucede ahí es que el tímpano tiene 3 capitas. Cuando él se genera, ¿verdad? Tiene 3 capitas, una que es externa, media e interna. A veces lo que puede suceder es que con traumatismos, con infecciones frecuentes, pueden ir rompiéndose las capitas del tímpano. Y cuando él se va regenerando, cuando se regenera, porque en algunos casos puede que no haya regeneración, cuando se regenera, pues todas las capas no salen al mismo momento, o incluso si las infecciones han sido muy constantes, puede ser que no todas las capas se regeneren. Entonces es pues un oído que hay que tener muchísimo más cuidado, especialmente con todo esto, con lavados también hay que tener muchísimo cuidado porque es muy delicado básicamente.
¿Cómo se utiliza este aparato? Bueno, este por acá es una curetita. Lo traje para enseñar porque ahora se ve mucho que los papás compran a veces este tipo de instrumento para incluso limpiarle los oídos a sus hijos. Entonces hay que tener cuidado porque lo que busca esto es sacar la cera, ¿ok? Pero si usted no tiene el entrenamiento adecuado, si usted no tiene las calificaciones para hacerlo, a veces lo que puede suceder es que podría meterlo más adentro e incluso hasta dañar su tímpano. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene como el oído tapado, ¿verdad? Muchas veces se ha dicho que se utiliza té de manzanilla, que usted lo deja enfriar y se lo echa. Sí. ¿Qué pasa si uno hace eso? ¿A qué se expone? Bueno, el té de manzanilla no es estéril, ¿verdad? Muchas veces tal vez calientan el agua donde hicieron el arroz el día pasado, entonces no es estéril. Lo que puede suceder es que al ingresar este líquido puede generar infecciones, más molestias, más humedad dentro del oído e incluso si tal vez la persona ya tenía un tapón ahí, el agua pasa y podría quedarse detrás y generar hasta infecciones. Es terrible. Sí. Saludos a Tiare y a toda su familia que nos escriben a través de nuestro Facebook, en la tranca de la abuelita, así que un abrazo para ellos. Y a don Ricardo también, que es don Ricardo Solano, a doña Gilma y a todos los que quieran escribirnos en nuestro Facebook. Y a Carolina también le mandamos un abrazo. Argeli, muchas gracias y hacer caso entonces. Gracias, sí. Charly Melina,